Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, todas las políticas de industria, energía y minas de la Junta de Andalucía nacen de la Agenda 2030, usted lo sabe. Por tanto, no es una política diseñada para Andalucía, sino para cumplir con los delirios ideológicos de quienes aseguran que el cambio climático se produce por culpa de la acción del ser humano. Señorías, ¿existe el cambio climático? Sí, desde el inicio de los tiempos. ¿El cambio climático es por culpa del ser humano? No, y así lo afirman 1.600 científicos y profesionales de gran prestigio de todo el mundo, incluidos 2 premios Nobel, y lo han asegurado en la firma de la Declaración Climática Mundial bajo el título No hay emergencia climática. Según esto, y en beneficio de Andalucía y de España, Vox le dice no a la Agenda 2030. Así de simple y así de claro. Por lo tanto, en términos generales, insisto, Vox le dice no a sus políticas en materia de industria, energía y minas. Miren, el 94% de la planificación estratégica de su consejería depende de los fondos europeos y de su ejecución. Y esto nos preocupa y mucho, si tenemos en cuenta que el grado de ejecución de fondos europeos del Gobierno de Moreno Bonilla, según la Cámara de Cuentas, es del 10%. Pero lo más preocupante es la aplicación de estas políticas, las que emanan de la Agenda 2030. Cierran las centrales térmicas de Carbonera en Almería, de Puente Nuevo en Córdoba y de Los Barrios en Cádiz. Y para paliar los daños se inventan unos planes muy llamativos que se llaman de transición justa. Mire, pues aquí en Andalucía ya hemos vivido estos episodios y esos planes. Antes los llamaban planes de futuro. Si quiere le preguntamos a la gente de Linares. Destruyen la industria, el progreso y el empleo en Linares y para compensarlo aprobaron el Plan Linares Futuro en febrero de 2011. Prometieron la instalación en el parque de 5 empresas y la generación de puestos de trabajo, pero ninguna de ellas llegó a instalarse. El plan incluía prejubilaciones, recolocación de trabajadores en otras empresas, eso sí, con contratos indefinidos, y también la formación profesional para el reciclaje y la reinserción laboral. ¿Sabe usted cuál fue el resultado? Que Linares lideró el paro en España durante más de una década. Por tanto, no hubo ni industria, ni plan, ni trabajo, solo paro y miseria. Estas son las consecuencias de las transiciones que se llevan a cabo destruyendo la industria actual y que se suple con planes de futuro diseñados en el papel, pero pensados desde el delirio ideológico. ¿Cuidar el medio ambiente? Sí, por supuesto, pero no a costa de destruir nuestra industria, que es respetuosa con el medio ambiente, para luego importar energía y productos de países que son altamente contaminantes, como China, la India o Marruecos. En España, con la Ley de Cambio Climático, aprobada con el único voto en contra de Vox, se prohíbe la exploración y explotación de recursos naturales. Sin embargo, señorías, España compra gas que viene en buques metaneros altamente contaminantes, pero eso sí, dicen hacerlo para cuidar el medio ambiente. Ustedes califican sus políticas de verde, pero la realidad de la aplicación de estas políticas, señorías, es que se tiñen los campos de negro. Lo pueden comprobar en los campos de Andalucía, donde se está arrancando lo forestal, la agricultura y la ganadería para plantar mares de placas fotovoltaicas. Ustedes aplauden con fervor que se arranquen olivos para plantar placas solares y encima dicen que lo hacen para preservar el medio ambiente. Señorías, no cabe mayor delirio. Destruyen 12.000 hectáreas de regadío y riqueza para preservar Doñana y por la falta de agua. Pero a la gente no le han contado que el Plan Doñana 2005 no está ejecutado, que el agua del caño del Guadiamar no entra en Doñana por la incompetencia de los políticos socialistas y populares, y a los agricultores no le han contado que cuando hay periodos de sequía ellos no tienen agua porque no se han ejecutado las obras hídricas que durante décadas les han prometido los socialistas, sean rojos o azules. Verán cómo pronto llega ese agua para el hidrógeno verde, ese mismo agua que se le ha negado a los agricultores. Para preservar el mar y sus especies niegan a los pescadores ganarse la vida con lo que mejor saben hacer, que es pescar y preservar el medio. Pero plantarán molinos de viento que arrasarán los caladeros. Eso sí, lo harán en nombre del medio ambiente. Señoría, consejero, hidrógeno verde sí, pero no a costa del sector primario. Molinos de viento sí, pero no a costa de los montes y los mares. Centrales térmicas y nucleares, SMR,
Sí, para garantizar la soberanía energética y una energía segura, limpia y, sobre todo, barata. Y por encima de todo, señoría, nosotros decimos no a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque destruye la industria y deslocaliza empresas. ¿Dónde? A países que son altamente contaminantes. Por tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario Vox, nosotros le decimos no a la Agenda 2030, no a sus políticas y decimos sí a la Agenda España por Andalucía y sobre todo por España. Muchas gracias. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Me van a permitir que haga un breve recorrido de lo que ha supuesto, de lo que más me ha llamado la atención durante este año en la Consejería de Justicia. Mire, señor consejero, nos ha traído una ley de función pública que verdaderamente no le ha gustado a nadie. Bueno, a ver, rectifico, sí que le ha gustado a su señoría de la izquierda y sobre todo a muchos de sus amiguetes, lo que supuso una verdadera falta de respeto a aquellos que accedieron a la función pública mediante esos tres cositas que dice la Constitución, que es la igualdad, la capacidad y el mérito. Han traído una subida en las compensaciones del turno de oficio que luego no se ven aplicadas en el presupuesto, o por lo menos yo no las he visto. Han traído partidas de inversiones para edificios que nadie sabe dónde terminaron, y más de un tercio de los presupuestos del 23 que no se han ejecutado. Ahora usted vendrá y dirá, bueno, ya lo han dicho repetidamente, que son 60 millones más respecto a los presupuestos del año 23, pero si no somos capaces, no son capaces de ejecutar un tercio de ellos, pues fíjese en lo que queda la cosa. Yo le voy a recordar, señor consejero, que se le debe todavía un auténtico pastizal a los funcionarios de aquello que dejaron de percibir en la extra del 2013 y del 2014. Yo también recuerdo, el otro día lo estuve viendo, cómo sus señorías del PSOE, del PP, entonces la oposición, le reclamaban a Susana Díaz que se ejecutara y se les pagara lo que se les debe a los funcionarios públicos que se vieron afectados de esa forma. A Vox, créame, señor consejero, no se le olvida este asunto. Mire, señor consejero, este año usted ha ido a Alcalá de Guadaira lo mismo que en el año 22. Mire, usted estuvo en el 20, este año también, a decir lo mismo. Señor consejero. Ustedes afirmaban que el compromiso de la Junta es firme con los alcalainos. Pues fíjese dónde está ese compromiso, señor consejero. Yo lo único que le ha compensado a los funcionarios de los distintos juzgados de Alcalá de Guadaira es con 50 graditos este verano. Ya lo comentamos en la comisión, pero eso es la única ventaja que han tenido, y entiéndame la ironía. En la ciudad de Cádiz, pues mira, ustedes parece que se han cansado de presupuestar el inicio de la obra y ahora ya se conforman con presupuestar solamente el proyecto, el inicio del proyecto. Las mismas promesas que se incumplidas de estos señores de mi siniestra, señor consejero. Yo aprovecho también para saludar a los vecinos del barrio de La Aguada, Segunda Aguada, ¿verdad? Yo les recuerdo que mi portavoz, Manolo Gavira, es de ese barrio y que muchas de las reivindicaciones que ha hecho el señor García se las podía haber hecho al señor Kichi. Y ahora voy a hablar de mi provincia, señor consejero, de la Ciudad de la Justicia de Jaén. Yo sé lo que me va a contar, ya me lo ha dicho en varias ocasiones en comisión. Son 72 millones de euros presupuestados desde el 2020 y ahí está. Como siempre, sé que están haciendo gestiones, pero las gestiones se perpetúan en el tiempo y a lo mejor en el 2027, 2028, cuando ya haya cambiado de gobierno, haya cambiado de consejero, seguiremos en las mismas. Pero a mí me llama la atención, señor consejero, esto. Tengo aquí todos los titulares de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, de la Ciudad de la Justicia de Jaén, pero ya lo que me llamó la atención el otro día es que, fíjese,
y con un tercio de los presupuestos sin ejecutar. En Cádiz también, voy a aprovechar para hacerle un guiño a mi portavoz, pues nos encontramos con este titular: cadáveres podridos y con gusanos sin autopsia en Cádiz por falta de personal del Instituto de Medicina Forense de Cádiz. Y mientras, un tercio del presupuesto sin ejecutar. Esto es grave, señor consejero, por lo menos a mi juicio. Mire, ya podemos seguir hablando de Martos, de Úbeda, mi ciudad, el Puerto, Montilla, Carmona. Podríamos seguir hablando durante mucho tiempo al respecto. Y ustedes siempre han dicho que es la herencia recibida, los 37 años de estos señores de mi siniestra, los 3 años y pico de Ciudadanos, que en paz descansen. Pero lo cierto es que unos y otros, y la ciudad de la justicia y las infraestructuras judiciales, sin finalizar. Mire, señor consejero, usted nos pidió a los grupos parlamentarios que aportásemos ideas, un plan para las infraestructuras judiciales. Pues ahí tiene la de mi grupo, mediante enmienda. Claro, porque nosotros lo hacemos con luz y taquígrafo, señor consejero, con enmiendas, que es de la única forma que nos podemos dirigir desde la oposición al Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Cómo se refleja eso que tanto presumen ustedes, señor consejero, de consenso, de diálogo? 0 enmiendas en esta consejería, 0 pelotero. ¿Cómo se traduce a nivel general de las 672 enmiendas que mi grupo ha registrado a los presupuestos de 2024? Que no se han aprobado, no se han fijado en el 98,4% de ellas. Y ahora usted vendrá a decirme que, con ese batiburrillo a los que ustedes aluden continuamente, de que nos alineamos con la izquierda para votar no a estos presupuestos. Pero mire usted, señor consejero, los problemas son los que son y parece que todo el mundo los vemos menos ustedes. Señor consejero, el TSJ afirma el caos y el colapso del sistema en Andalucía. Y el señor consejero, esto es simplemente allanar el camino a Sánchez en su ataque continuo al sistema judicial. Piénseselo, mientras que el presidente debe pensarse también en esa apología constante, el presidente de todos los andaluces, esa apología constante al socialismo. Muchísimas gracias. Señoría, en este punto nadie va a hablar de deuda y yo creo y entiendo que el más importante recorte que verdaderamente se va a hacer a los presupuestos de Andalucía. Es cierto que este Gobierno, consejera, ha reducido la deuda por debajo del PIB, pero también es cierto que continúa refinanciando la deuda y esto devora los recursos públicos, porque cada euro que se destina a amortizar deuda o a pagar intereses se gasta menos en dependencia, en profesionales sanitarios o médicos, en la gratuidad completa del ciclo infantil del 0 a 3 años, etcétera, etcétera. Por esto, las administraciones deben ser rigurosas en la gestión y en la ejecución del gasto. Deben hacer un esfuerzo para dotar, por encima de los compromisos adquiridos en el capítulo 9 del presupuesto de gastos, consejera, y comenzar una dinámica de reducción de la deuda que comience a generar ahorro, porque cuando la Administración pública, en este caso la andaluza, no ahorra, los que pagan más somos los andaluces. Sabemos de la irresponsabilidad, sabemos incluso de la indecencia de los gobiernos socialistas en cuanto a la gestión, porque lapidaron y malversaron recursos públicos. Pero el Partido Popular en el Gobierno de la Junta, y ya van para 5 años, ha generado una deuda que asciende a un monto de 38.018 millones de euros y la heredaron con 35.439 millones. Estamos hablando de 2,5 millones de euros, 2.500 millones de euros mes. Tengo que decirles que ustedes, señorías del Partido Popular, se niegan a aceptar las enmiendas que le hemos hecho a la Ley de Tributos Cedidos, que es la Ley 5/2021, y efectuar una nueva bajada fiscal. Además, ustedes hacen bien, señorías del Partido Popular, en criticar el macrogobierno del Estado, pero callan cuando aumentan consejerías o altos cargos.
Además, la fuerte subida de los tipos de interés impacta directamente en esta sección, que continuará este ejercicio, probablemente los siguientes, con un incremento significativo de la deuda. Esto es dar una patada para adelante, como se conoce vulgarmente esta expresión, ¿no? Y colocar, además, a nuestra región probablemente en una vulnerabilidad económica a tener en cuenta. ¿Y a quién le toca pagar la fiesta? A los de siempre, a los españolitos de pie, que no solamente no pueden ahorrar, sino que ni siquiera llegan a fin de mes. Ustedes no saben que los españoles pagan un 39,5% de los ingresos que perciben y los dejan a cargo de los impuestos para el sostenimiento de las administraciones públicas, 5 puntos más de media que la media que señala la OCDE. El otro día el señor Moreno Bonilla, en sesión plenaria, dijo y acusó al Gobierno central, el Gobierno de Sánchez, de reservarse un déficit del 2,9% y establecer para las comunidades solo el 0,1%. Pero ustedes no se pelean, ni uno ni otro, por ver el Gobierno que menos gasta y que reduce en mayor medida la deuda pública. Ha salido aquí, en el debate anterior en relación a la Patrica, y volvemos a encontrarnos a un problema, y es el de siempre. Ustedes dialogan, se enfrentan en este Parlamento con el y tú más, unos contra otros. Que si usted tenía congelada la Patrica, dicen los del Partido Popular a los del Partido Socialista, durante los años 2012 a 2018, ellos le critican a ustedes para vender a su vez el Gobierno de Pedro Sánchez, pero nadie atiende a que realmente la Patrica necesita un ejercicio de transparencia y buen gobierno. Nos lo dicen los informes continuamente de la Cámara de Cuentas. Es necesario que esos fondos incondicionados se condicionen al cumplimiento de un gobierno transparente, del buen gobierno, y rindan cuentas, porque los ayuntamientos andaluces son los que peor rinden las cuentas en toda España. Pero a ustedes eso no les interesa, porque en el fondo, cuando gestionan, rendir cuentas, ejecutar el gasto es lo que menos les interesa. Con la venia, presidente. Hablan ustedes, señorías del Partido Popular, en la exposición de motivos de las necesidades inaplazables de la familia y de las empresas. Pues ¿saben verdaderamente lo que es inaplazable? Gracias. Las medidas políticas plasmadas en un presupuesto que, si se aleja de la ideología y se acerca a la realidad, atenderíamos a la familia andaluza, muchas de las cuales no llegan a fin de mes, por desgracia. En este sentido, han ido encaminadas la mayor parte de las enmiendas de Vox, tal y como le indiqué en sesión de ayer, de las que ustedes solo han aceptado el 1,6%, solo 11 de 672. Para gestionar bien hay que elegir entre lo urgente y lo aplazable. Y es justo lo contrario de lo que vemos en gran parte de las partidas presupuestarias del presupuesto de la Junta hecho por ustedes para el año 24. Lo urgente es promocionar al sector primario y a nuestras pymes, en muchos casos uno y otro en estado crítico. Lo aplazable es la promoción americana en la NBA si no se estudia el retorno de la inversión efectuada. Lo urgente es cuidar la educación, velar e invertir por la excelencia académica. Lo aplazable es un gasto exorbitado en publicidad institucional. Lo urgente es una sanidad en la UCI. Lo aplazable son contratos de emergencia en materia sanitaria. Lo urgente es conseguir que los jóvenes puedan tener un futuro, acceder a una vivienda y poder formar una familia. Lo aplazable es la financiación de la RTVA a toda costa. Lo urgente es revertir las políticas de invierno demográfico por políticas a favor de la natalidad. Lo aplazable y prescindible es fomentar el aborto, con partidas destinadas al acuerdo marco para la práctica del aborto. Somos la tercera comunidad con mayor tasa de aborto y esto es una tragedia. Lo urgente
en la defensa de la agricultura, la ganadería, la pesca, con medidas eficaces, como por ejemplo la realización de determinadas obras hidráulicas necesarias para la supervivencia de nuestro campo, nuestros pueblos y nuestro modelo productivo. Lo aplazable es la aplicación de las políticas verdes que están arruinando al campo andaluz e impuestos de los distintos lobbies de Bruselas. Lo urgente es aliviar el bolsillo de los andaluces, lo aplazable es subir impuestos. Y así podríamos seguir, señorías, hasta el año que viene. Decía el señor Martín en su intervención al articulado el otro día que no aceptamos una sola enmienda que suponga subirle los impuestos a los andaluces. Nuestro compromiso es justo al contrario, porque es lo que necesitan y es lo que funciona. Pero, señorías del PP, ¿acaso no es lo que ha presentado Vox en la mayoría de sus enmiendas? Precisamente nuevas deducciones, menos impuestos, pero ustedes faltan a la verdad, porque han reactivado el canon del agua y han suprimido la bonificación del impuesto de patrimonio. Andalucía no va a tener para el año 24 el presupuesto que necesitan los andaluces, sino el presupuesto que necesita el Partido Popular con su presidente Juanma Moreno al frente. Y para finalizar, recordar que cada Navidad rememoramos el nacimiento de un niño, el niño Jesús, que supone un mensaje de amor, de esperanza, de fraternidad y que además es la columna vertebral de la tradición que sostiene nuestro mundo, el mundo occidental, y que desde nuestra tierra, Andalucía, exportamos a la España hermana de Iberoamérica. A todos ustedes, señorías, a los que nos ven, a los andaluces que nos ven, a los españoles de un lado y del otro del Atlántico, a todos ustedes, feliz Navidad. Gracias, señorías. Buenos días a todos. Consejera, buenos días. La verdad es que, bueno, ya se lo han dicho aquí, pero no deja de ser extraña. Hemos tenido un pleno tedioso, largo, con el tema de los presupuestos, que yo creo que ha sido clarificador. Y el tema de la dimisión de su secretario general de Presupuestos y Financiación Europea, pues la verdad es que llama poderosamente la atención. Además que se haga precisamente durante el pleno, donde estamos discutiendo de este tema. Bien, se dice en la prensa que es por cuestiones personales, pero permítame que yo por lo menos mantenga la incógnita de lo que ha pasado aquí. Ahora, ustedes ahora acaban de hacer otra intervención. Son de verdad los presupuestos, yo creo que no son los mejores que puede tener Andalucía, estoy absolutamente convencido. Lo que sí son los mejores son los eslóganes que nos sacan ustedes. Son ustedes magníficos para hacer eslóganes, pero es que la realidad de Andalucía es muy diferente a esas frases en el eslogan que utilizan ustedes, ¿no? Y la verdad es que es triste, porque si yo saco una conclusión de esto, es la siguiente, es decir, ustedes están perdiendo una oportunidad absolutamente histórica. Cogieron una empresa en ruinas y en vez de hacer una reestructuración absoluta, que es lo que necesitaba Andalucía y los andaluces, porque esta tierra es poderosa, tiene una gente muy capaz y tenemos bienes y valores, tanto materiales como inmateriales, que son superiores a los de muchas regiones de Europa y del mundo. Y ustedes han perdido la oportunidad histórica que tuvieron. Ustedes han cogido la empresa en ruinas, han puesto un consejo de administración, incluso lo han ampliado, y realmente se han olvidado de Andalucía, de los andaluces, y se han dedicado a manejar esa misma empresa en ruinas. Eso es lo que han venido haciendo aquí, porque además se deduce con mucha facilidad del debate. Es que están haciendo lo mismo que hacían ellos. Están gestionando lo mismo que gestionaban ellos. Pero bueno, han dicho ustedes que no, este supuesto gobierno del diálogo y el consenso, pues han dicho a muchas cosas que no. Por ejemplo, voy a hacer referencia a algunas de nuestras enmiendas, ¿no? No han querido modificar los tributos, no han querido rebajar realmente
los impuestos para beneficiar el bolsillo de los andaluces. Nosotros hemos pedido bonificaciones, por ejemplo, el impuesto de sucesiones de los grupos 3 y 4. No han querido eso. Queríamos, por ejemplo, también bonificar la ITV, el pago de las tasas de la ITV para los mayores de edad, de 65, 75, pero no han querido hacer absolutamente nada de eso. Y han dicho que no de nuevo a los andaluces. Entrando en el tema, la cuestión que nos trae aquí. La Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía. El Consejo Audiovisual de Andalucía. Mire usted, Consejo Audiovisual, pues un organismo que los andaluces no necesitan para nada. Si esto es un organismo para que le haga a ustedes informes chulísimos de que ustedes mantienen el pluralismo político y que no abusan de la radiotelevisión andaluza, etcétera, ¿no? El Consejo de Transparencia y Protección de Datos. Nos podríamos conformar también con el que existe estatalmente. Pero es que no son ustedes, además, un gobierno transparente. Y eso aparece comisión tras comisión en la falta de transparencia que ustedes dan a su gobierno. Y ustedes, los líderes, no tienen miedo, los líderes reales, no tienen miedo a las críticas y a hacer transparencia de sus gestiones. Lo que puede llevar a sospecha es cuando se intenta evitar esa transparencia que un buen gobernante debe dar a su gobierno, ¿no? Y eso sí llama la atención. Consejo Consultivo de Andalucía. Pues mire usted, está ahí el Consejo de Estado. De hecho, saben ustedes también que es potestativo de las comunidades autónomas, en este caso, a asesorarse del Consejo de Estado. Pues otro órgano que no entendemos nosotros qué hace aquí, ¿no? Y me falta uno, bueno, es la Cámara de Cuentas. Bueno, la Cámara de Cuentas, que cuando nos vienen a las comisiones los informes, pues, bueno, es para leer los informes que a ustedes les dan las cámaras de cuentas. Ya no hay remedio. Ustedes han dicho, porque la ley de presupuestos significa un espejo de las políticas que se quieren, y ustedes han hecho ya sus políticas, pero sí tengo que decir que es triste para Andalucía y para los andaluces que ustedes hayan tomado esta decisión. Muchas gracias, señor.